Tiene 4 parámetros para utilizarse. Primero las teclas. La tecla Escape es para regresarme en un parámetro de programación. La tecla Select es para seleccionar ese parámetro. Observa que cuando le pico la tecla Escape me regreso un paso. Selecciono si quiero visualizar ese parámetro y con estas flechas arriba y abajo puedo irme desplazando entre parámetros. La siguiente tecla es la tecla Enter. Yo la puedo picar para entrar en ese parámetro que acabo de escoger. Igualmente, para regresarme al parámetro anterior, simplemente le presiono a la tecla de Escape. Tenemos también un potenciómetro. Tenemos un botón de Start. Aquí arriba tiene un indicador, ¿verdad? Que me va a permitir visualizar cuando está el motor, en este caso, funcionando. Un cambio de giro y un botón de paro. En el display también tengo algunas indicaciones. Tengo volts, amperes, hertz. Cuando esté encendido este LED de aquí que diga volts, significa que el número que está en pantalla son volts. Por ejemplo, ahí ¿cuál está encendido? Hertz. Hertz. Significa que el número que está en pantalla es frecuencia, es hertz. Aquí, por ejemplo, ¿cuál está encendido? Amperes. Significa que el número que está en pantalla son amperes. En este caso marca 00 porque aún no he encendido nuestro motor. ¿Ok? Y aquí otra vez hertz. Y aquí Volts. o volts. Significa que el número que está en pantalla indica el voltaje. Igualmente aquí indica 0 porque el motor aún no está encendido. Bueno, vamos a programarlo. Aquí la letra que está parpadeando es la letra D. Y en la página número 9 indica que las letras D son para visualizar. De hecho, se les conoce como parámetros de visualización. La letra P es para la programación básica de nuestro variador. Ahí mismo en la página 9 que proporciona el usuario, el fabricante, ¿verdad? Vienen los parámetros de programación básica. La letra A se reserva para la programación avanzada. Esa se encuentra en la página número 10. Básica, avanzada. Parámetros de visualización, parámetros de programación básica, parámetros de programación avanzada. Y existe otra letra, que es la letra F. No la puedo programar porque la letra F se reserva para los códigos de falla, que están en la siguiente página. Un código de falla, por ejemplo, es este. Cuando yo tumbo la alimentación, me aparece una falla, dice F004. Y aparece aquí un LED marcando falla. Y pues posteriormente se queda sin energía y muere, ¿verdad? El variador. ¿Qué significa la F4 en los códigos de falla? Baja tensión. Baja tensión. Te está indicando el variador antes de morir que se ha cortado la alimentación. Lo revivimos. Y ahora vamos a programarlo con los parámetros básicos. ¿Okay? Voy a seleccionar las letras P. Selecciono, ¿verdad?, ese parámetro. ¿Y qué significa el parámetro P031? Chécale en tus hojas, en la página número 9. Parámetro de programación básica P031. ¿Qué dice? 20 volts. Seleccionar Según volts, placa de motor. los volts de la placa del motor. Aquí nosotros tenemos nuestro motor que vamos a controlar. ¿Y qué voltaje es el que le vamos a hacer llegar a nuestro motor? 220. 220. Entonces seleccionamos ese parámetro. Ya está en 220. Si no estuviera en 220, yo con las flechas arriba y abajo puedo incrementar o disminuir ese voltaje. Lo dejo en 220, le presiono a Enter y he guardado ese número en la memoria interna del variador. Me regreso. Ahora el siguiente parámetro, P032. ¿Qué es el parámetro P032? ¿Qué frecuencia? ¿A qué frecuencia trabaja el motor según la placa del motor? 60. Ya está en 60. Y observa que se encendió el LED de Hertz. Ese 60 es frecuencia. El 33. ¿Qué significa el 33? Establecer la máxima corriente permisible. ¿Qué corriente va a consumir el motor cuando esté trabajando en plena carga? Va a consumir 220 voltios. 1.6, pero trae dos corrientes, ¿verdad? Una corriente del lado izquierdo de la diagonal y otra corriente del lado derecho de la diagonal.
Si te das cuenta, el 1.6 se va a consumir cuando esté trabajando a 220 voltios. Y el 0.8 amperes se va a consumir cuando estemos trabajando a 440. Como lo hemos conectado en doble estrella, va a consumir 220 voltios. O sea que la corriente que va a estar consumiendo va a ser 1.6. Entonces voy a programar el variador para que la corriente que mande al motor sea de 1.6. Observa que también el LED indicador de programa se encendió, significa que estamos programando en este momento nuestro variador. Enter, he guardado esta información dentro del variador, ¿verdad? Ese 1.6 no significa que solo va a mandar 1.6 amperes. En realidad, lo que estamos haciendo es que está delimitando la corriente a 1.6. Si por algún momento, por alguna causa extraña, nuestro motor llegase a consumir más de 1.6 amperes, el variador se va a ir a paro. Va a decir, yo solamente te puedo mandar 1.6. Si tú me pides más corriente, yo te voy a parar. ¿Ok? Es lo que estamos haciendo, delimitando la corriente a 1.6. De igual manera, si baja, profe, también se... De igual manera, si baja, no. Con ese parámetro no podemos hacer. Es el límite máximo, así es. Entonces, ahí en la corriente 440. Si estuviéramos alimentándolo con 440, sería de 0.8, ¿verdad? O sea, pero también hay que ver cuánto voltaje nos soporta nuestro variador, ¿verdad? En este caso, nuestro variador solo trabaja en, si no me equivoco, 264 volts, allá dice, ¿verdad? De 180 a 264. Correcto. Ocuparía otro variador que trabajara a 440. Pregunta, o sea, lo que viene ahí, los datos del amperaje, ¿es a máxima carga? Esa carga plena. Este motor es a un tercio de caballo. Cuando coloques esa potencia en la flecha, te va a estar consumiendo esa corriente. Ahorita que lo vamos a tener en vacío, pues no te va a consumir esa corriente, va a ser mucho menor que esa corriente, ¿verdad? Muy bien. El P034. Establece la mínima frecuencia de salida continua del variador. Correcto. En la parte de adelante tenemos un potenciómetro. Tiene un máximo y tiene un mínimo. El fabricante también le menciona la frecuencia, la velocidad en la flecha. Y es correcto. Con el 34 establecemos la mínima frecuencia, ¿verdad? Significa que cuando el potenciómetro esté en su mínimo, el motor quieres que esté en 0, en 20, en 30. Tú le puedes ajustar el mínimo al potenciómetro. En este caso el mínimo está en 20. O sea que aun cuando el potenciómetro esté en su mínimo, el motor va a estar girando a 20 Hz, a 20 ciclos por segundo. ¿Qué queremos hacer? Que cuando esté el mínimo, esté en 0, ¿verdad? Entonces le dejo presionado y el variador se aloca para que vaya más rápido. Y más o menos me detengo en 0 y lo guardo en la mano. Ahí ya he programado que cuando el variador en su potenciómetro esté en su mínimo, el motor va a estar en 0 Hz, 0 ciclos por segundo, va a estar detenido. El P035, la máxima, está en 80. Estoy por encima de los 60 Hz que dice la placa. O sea que le puedo mandar más frecuencia al motor, ¿sí? ¿Hasta cuánto? 240, ¿verdad? Ahí dice el parámetro. De 0 a 240. Pero el hecho de que aumente su velocidad, tiene que pagarse un precio por aumentar un poco la velocidad, ¿verdad? Además del desgaste en lo que son los valeros, voy a perder un poco de torque sobrepasando la frecuencia base de nuestra placa de motor, ¿verdad? Lo ideal es que la frecuencia máxima a la cual trabaje nuestro motor sea la que dice la placa base, o sea, hace 60 Hz. De fabricante. Le pongo aquí en 60 Hz, lo guardo. No significa que yo no lo pueda trabajar a mayor velocidad, pero estaría por encima de lo que el fabricante está especificando que es 60 Hz. ¿Okay? Me regreso. Parámetro P036. ¿Cuál se debe esa, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál se debe esa? Con el escape. Esquema de control. ¿Qué dice el 36? Establece el esquema de control. El esquema de control. Lo seleccionamos y aparece en algunos números 0, 1, 2, 3, 4, 5. En ese mismo renglón aparecen esos números. ¿El 0 qué significa? Teclado. Teclado. ¿El 1? 3 hilos.
3 hilos el 2, 2 hilos, 2 hilos el 3, sensores, sensores el 4, alta velocidad. alta velocidad la 5. cuarto común. Muy bien. El 0 significa que le voy a indicar al variador que lo voy a controlar con sus botones internos. El 1 indica que lo voy a controlar con botones externos como aquellos que tenemos en aquella botonera, ¿verdad? Y 3 hilos significa que voy a tener 3 botones, que es paro, arranque y cambio de giro. Y también indicación de que voy a conectar un motor trifásico, ¿verdad? El número 2 indica 2 hilos. Significa que voy a usar solamente 2 botones, el botón de paro y el botón de arranque. Eso simplemente es para cuando tenga el motor monofásico, ¿verdad? Que solamente un motor monofásico, directamente de la corriente, puedo controlar su paro y arranque. Para cambiarle el sentido de giro a un motor monofásico, tendría que invertir la bobina interna al mismo motor, ¿verdad? No sería un cambio directamente desde la corriente. En este caso vamos a manejar el parámetro 0, P036, número 0, indicando que lo voy a manipular con el teclado del mismo variador de frecuencia. Me regreso y ahora voy al parámetro P037. El parámetro P037, ¿qué establece? Modo de paro. Modo de paro. E igualmente trae una serie de números del 0 al 5, hasta el 7, perdón. El 0, ¿qué establece el 0? La rampa, Da rampa. El 1, inercia, inercia. El 2, freno, freno. El 3, freno automático, freno automático. El 4, rampa, rampa. sí, Y otra esta vez, otra rampa CF. Ah, ok. Y esto es rampa sol. Es rampa sola. El 5, inercia, el 6, freno CC, freno de corriente continua. Y el 7, freno automático. ¿Qué significa este CF? No sé. No. Que eran iguales pero corriente continua y Corriente continua y CF. CF. Trae un número abajo. Y ese número es una referencia que te pone al pie del renglón. La entrada de paro también borra el fallo activo. Si llega a ocurrir un fallo, te lo borra. ¿Ok? En este caso vamos a usar el 0. El motor cuando se está deteniendo puede detenerse por inercia o en forma de rampa. Lo ideal es que se detenga en forma de rampa. Si lo detuviera en forma de inercia, simplemente corta alimentación y el motor se detiene por inercia. Pero cuando le pongo freno por rampa, paro por rampa, el motor poco a poco el variador empieza poco a poco a mandarle menos voltaje de alimentación hasta que el motor se va deteniendo. Entonces lo vamos a poner en forma de rampa, ¿verdad? Que se detenga en forma de rampa. El P038 establece la fuente de referencia de velocidad. y también ahí tenemos una serie de números. El 0 es el potenciómetro del variador, indica que la velocidad del motor la vamos a controlar de este potenciómetro. El 1 Interna. Frecuencia interna. dice frecuencia interna, la que nosotros le programamos anteriormente. El 2, Entrada de 0 a 10 volts. entrada de 0 a 10 volts. Si le pones en la página número 5, tenemos la manera de conectar un potenciómetro externo. Ese potenciómetro externo se conectaría entre las terminales 12, 13 y 14. Ese potenciómetro es de 2 watts, ¿verdad? Ese potenciómetro también lo podemos colocar aquí en las terminales 12, 13 y 14 para nosotros acoplarlo en nuestra botonera y controlar la velocidad de la misma, ¿verdad? En nuestro caso vamos a controlarlo con el potenciómetro interno a nuestro variador. El 39. El régimen de aceleración para todos los aumentos de velocidad. O sea que ya también puedo establecer cuando yo le presione al botón de start a qué velocidad, qué tiempo quiero que tome en arrancar y alcanzar su plena velocidad. Claramente la velocidad que tenga predicha con el potenciómetro. Por ejemplo, si yo lo tengo en el máximo y le presiono al start, yo puedo hacer que llegue a su máxima velocidad en un tiempo 0. En realidad nunca es tiempo 0, siempre le toma un tiempo en alcanzar su máxima velocidad. Pero también demandaría mucha corriente, no es como si lo estuviera conectando directamente aquí al centro de carga y subiera la palanca. En este caso también puedo hacer que tome un tiempo en alcanzar su máxima velocidad. Voy a ponerle un segundo para que cuando yo le presione el botón de start, demore un segundo en alcanzar su máxima velocidad. ¿Okay? El P040
El régimen de desaceleración. También puedo hacer lo mismo cuando yo le presiono el botón de paro. Puedo hacer que cuando le presione el botón de paro, este se detenga en 0.1 segundo. Pero también sería un paro muy seco y puede dañar a la transmisión o a las cosas que yo tenga conectadas al mismo motor, incluida la flecha del mismo. Voy a también hacer que el motor se detenga en un tiempo de 1 segundo. Y el P41 Establece todos los parámetros determinados en fábrica. y trae un 0 y trae un 1. El 0 es inactivo, el 1 es activo y restablece los parámetros de fábrica. Si yo le pico al Enter, borraría todo lo que he programado hasta el momento. Cuando tú vas a programar un variador de frecuencia, puedes llegar y directamente formatearlo, ¿verdad? Que quede de fábrica, y o te agarras a programarlo. O sea, borras lo que ya tenía y empiezas a programarlo en base a lo que tú quieras. Nos vamos directamente a P41 y borramos. Y borramos, así es una opción. En este caso ya lo he programado, me regreso con puros escape, vamos a darle al start, ¿verdad? Y ahí nuestro motor comenzó a funcionar, ¿verdad? Si vistes, demoró 1 segundo en llegar a su máxima velocidad. Con el potenciómetro yo puedo controlar su velocidad. Cuando está en el mínimo está en 0 porque se lo programé. Cuando está en máximo llega a 60 porque se lo programé, ¿verdad? Y yo puedo estar jugando entre esos valores, entre de 0 a 60 Hz, ¿verdad? Controlando su velocidad. Observa que el número que está en pantalla está encendido Hz. Es la frecuencia a la cual está trabajando el motor, los ciclos por segundo. Los 60 está trabajando a la frecuencia nominal, ¿verdad? 60 Hz como dice de placa. Correcto. Cuando está trabajando a 60 Hz, la velocidad de la flecha es de 1750 revoluciones por minuto. Funcionando si puedes ahí. Si yo le bajo la ¿Pones frecuencia, ¿verdad? Ahí funcionando puedes moverla también ahí. ¿Cómo? No, creo. Funcionando no puedes moverla aquí. Parámetros. Parámetros. Pon la página 9. En la página 9 hay unos parámetros que tienen un botón de paro, ¿verdad? En los mismos parámetros. Si el parámetro que quieres modificar tiene este símbolo de paro, significa que tienes que pararlo para programarlo. Si no tiene el símbolo de paro, no hay necesidad de pararlo. ¿Ok? Lo voy a cambiar de giro con este botón. Observa el sentido de giro de la flecha. Observa que se desacelera en 1 segundo y acelera en 1 segundo, ¿verdad? Voy a detenerlo y igualmente se va a detener en 1 segundo. Y ya. Lo puedo volver a arrancar y acelera en 1 segundo. Eso también yo lo puedo haber programado con otro tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el 39, que es el que tiene el tiempo de aceleración, yo le puse 1 segundo. Yo puedo hacer que empiece en 0.1 segundo. Y el 40 también voy a hacer que tenga 1 segundo. 0.1 segundo. Eso significa que cuando lo paro se va a detener en 0.1 segundo. Y cuando acelere, en este caso, arranque en 0.1 segundo. Ahí no se porta más. Claro, Lo que demanda un pico de corriente. ¿Y quién se lleva el trabajo de ese pico de corriente? El variador, ¿verdad? El variador. Como es un motor en vacío, pues no es mucho el pico de corriente que genera, pero si ya le tuvieras una carga conectada, te puedes dañar a tu variador de frecuencia. Si yo le presiono aquí al cambio de giro, ¿cuánto duraría el cambio de giro? Desacelera en 0.1 y luego aceleraría en 0.1 segundo. O sea, el cambio de giro duraría 0.2 segundos, ¿verdad? Pero eso aquí en vacío hasta se ve divertido, ¿verdad? Pero ya cuando tenga carga, es como si vas en tu coche a 100 km por hora y mete reversa. ¿Qué le pasaría a la transmisión? Yo creo que se sale, ¿verdad? queda ahí en el camino. En un motor lo más probable es que la flecha se llegue a partir, ¿verdad? Muy bien. Una duda ahí con los métodos de arranque. ¿Ese puerto que tiene ahí es como para conectarle un PLC o qué? Este puerto de aquí es un puerto RS485. Le puedes conectar una computadora
y programarlo directamente en la computadora y luego pasar la información al variador de frecuencia. ¿Es correcto? Bueno. De UTP, ¿no? De datos. ¿O de qué es el cable? Parece de Ethernet, ¿verdad? Sí. Bueno, tiene la misma configuración que un cable de Ethernet, pero no es de Ethernet. Es simplemente un puerto de comunicación hacia una computadora. Lo que comentaba de un potenciómetro externo es, por ejemplo, cuando se dañe el potenciómetro que tiene ahí. No cuando se dañe, ¿verdad? Es para que cuando tú lo quieras manipular la velocidad también lo puedas manipular directamente en la botonera. O sea, puedes poner un potenciómetro. Para no tenerlo visible, exactamente. Que el amigo operario solamente tenga a la vista los botones de paro, arranque, cambio de giro y la velocidad.